Las ideas que quiero subrayar son fundamentalmente dos desde la perspectiva antidiscriminatoria para lograr contrarrestar las desigualdades que afligen al país. En primer lugar, la importancia que tiene la estrategia de combate a la desigualdad, el reconocimiento de la discriminación estructural de los derechos humanos y oportunidades de las mujeres y de amplios grupos sociales. Y, en segundo lugar, que el Estado está obligado a generar políticas públicas para lograr igualdad sustantiva y contrarrestar esa discriminación estructural que los ejemplos que Isabel acaba de colocar en su presentación son muy claros. Siguiente, por favor. Esto es central en la agenda nacional. Actualmente sabemos que no es posible tener una estrategia integral y sistémica que combata las desigualdades si el Estado no combate esta discriminación estructural que se da en distintos ámbitos de la estructura social e institucional en el país y se agudiza en ciertas poblaciones y grupos sociales de manera sistemática e histórica. No podemos tratar de resolver problemas públicos complejos como el de la desigualdad haciendo políticas públicas idénticas y homogéneas, sin considerar los derechos humanos y contextos de los grupos y poblaciones históricamente discriminadas. No podemos tratar igual a quienes viven en desigualdad. Se requieren políticas públicas justamente para producir esa igualdad sustantiva. Siguiente, por favor. A diferencia de hace 15 años atrás, hoy podemos afirmar con información robusta que la discriminación estructural es una dimensión medular de las desigualdades que afectan a grandes porcentajes de la sociedad en el país. Por ello, es por lo que por primera vez el Estado mexicano ha colocado el combate a la discriminación en el centro de la agenda pública para lograr bienestar y desarrollo universal en el principio rector número 7, que es ¿no?, que nos convoca el día de hoy para que no quede nadie atrás y no dejar a nadie afuera, sobre el que se ha estado conversando durante esta jornada. El diagnóstico de la discriminación estructural al que contribuyó en gran medida la más reciente encuesta nacional sobre discriminación en México, 2017, desarrollada por CONAPRED junto con el INEGI, con la UNAM, con el CONACYT, la CNDH también, hace patente que no es un asunto de minorías, sino de grandes porcentajes de la población quienes son afectados en sus derechos, libertades y oportunidades, sea de manera directa o de manera indirecta, por efecto también de las políticas y las decisiones públicas que se toman. Siguiente, por favor. Esto está estrechamente ligado con el orden simbólico cultural que crea y reproduce estigmas y prejuicios que están basados en relaciones de poder que inferiorizan y subordinan a personas y colectivos, grupos sociales, justamente por ser quienes son, por sus identidades y condiciones. Estamos hablando de mujeres, pueblos indígenas y afromexicano, personas con discapacidad, el colectivo LGBTI, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, migrantes, entre otros. Y si los relacionamos interseccionalmente, notaremos la profundidad y la multiplicidad de discriminaciones que acumulan y que agravan su déficit de derechos y oportunidades y, por supuesto, la desigualdad y la pobreza que les afecta. Esa subordinación se refleja en las prácticas discriminatorias que se han normalizado e institucionalizado en diversos ámbitos sociales y tienen resultados que profundizan las brechas de desigualdad para estos grupos sistemáticamente discriminados. Por ello, desde el CONAPRED sostenemos que el combate eficaz a la desigualdad social no será posible si no se combate la discriminación estructural. Quiero mostrarles solo algunos ejemplos, por favor, la siguiente. Aquí lo que estamos viendo es el prejuicio, como esta relación que les acabo muy sintéticamente de mencionar. El prejuicio nos dice, por ejemplo, en la análisis que más de 3 de cada 10 personas, el 34.1%, creen que la pobreza que viven los pueblos indígenas se debe a su cultura. La práctica discriminatoria nos dice que 9 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena que trabajan no tienen contrato laboral
que es un 86.6%, ni prestaciones médicas, cuando en el resto de la población la cifra llega a 6 de cada 10. La brecha de desigualdad que se da como resultado es que casi 8 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena, el 77.6%, viven en situación de pobreza. Entre la población no hablante de lengua indígena, la cifra llega a 4 de cada 10. Siguiente, por favor. En relación a personas con discapacidad, el prejuicio dice que 1 de cada 4 personas cree que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. La práctica dice que mientras que casi el 100% de las niñas y niños en el país asisten a la escuela, la cifra se reduce a 80% entre las niñas y niños con discapacidad. Y la brecha de desigualdad nos dice que 1 de cada 5 personas con discapacidad no tiene ningún tipo de escolaridad. Esta cifra se reduce a 2.6% en el promedio nacional. Como vemos, las desigualdades y la pobreza que afectan a grandes porcentajes de la población del país están relacionadas con la discriminación estructural. Esta discriminación sistémica e histórica ha generado marcadores sociales sobre estas poblaciones, decíamos, por ser quienes son, por no ajustarse a patrones sociales hegemónicos y sin duda también porque a varios sectores dominantes conviene que permanezcan inferiorizados y subordinados. Siguiente, por favor. Para contrarrestar esto, pues sabemos que México cuenta con un marco vinculante relativo a derechos humanos, incluyendo el derecho a la no discriminación, que obliga al Estado y al servicio público a retomarlo como parte de la columna vertebral del quehacer público, en leyes, programas, en los presupuestos. A 8 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y sobre todo con un gobierno de transformación, las obligaciones de derechos humanos que recaen en el Poder Ejecutivo deberán guiar de manera ejemplar estas políticas públicas que estamos hoy día terminando de construir. Siguiente, por favor. Formalmente nuestro marco normativo es bastante progresista, pero hemos avanzado muy poco en materializarlo. Es decir, la brecha también, aquí tenemos una brecha importante de la que tenemos que hacernos cargo, es esa brecha de implementación entre lo que establece formalmente las normas y lo que efectivamente se logra para el bienestar. Siguiente, por favor. Y para lo que efectivamente se logra para el bienestar y desarrollo de las personas y los pueblos. Todavía esa brecha es muy grande y pareciera a veces que las estrategias van en sentidos opuestos, por lo que es un enorme desafío para el gobierno de México que tenemos actualmente. Y este desafío radica sobre todo en la posibilidad también de acortar esta brecha de implementación. Siguiente. Bueno, solo no me voy a detener mucho para no comer demasiado tiempo, solo estoy haciendo referencia en esta presentación a la que ustedes puedan acceder de los principios constitucionales de derechos humanos que será muy importante también mantener digamos, en atención ahora que estamos tratando de hacer concretas estas obligaciones que el Estado tiene y donde observamos que la igualdad y no discriminación también es transversal a estos principios y un derecho llave que abre, digamos, o no, la puerta y la compuerta para poder acceder a otros derechos. Siguiente, por favor. En la guía de apoyo que desarrollamos junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una mesa de trabajo que también donde participamos las instituciones que estamos sentadas aquí en la mesa, ustedes van a poder observar algunos de los criterios que están como directrices planteados para acompañar a través de preguntas metodológicas también que puedan ayudar a aterrizar estos principios. Yo haré muy rápidamente referencia a 2 de estas directrices, que es la directriz 2 de universalidad, igualdad y no discriminación, y la 4 que es medidas para la igualdad. Siguiente, por favor. La primera es la que pone luz sobre la universalidad y la igualdad y no discriminación. Ese principio de universalidad postula que los derechos humanos deben ser reconocidos a toda persona por el solo hecho de serlo, sin consideración de la sociedad o país al que pertenezca o de las características personales como sexo, género, pertenencia étnica, color de piel, apariencia, condición social o cualquier otra condición.
La universalidad, a su vez, remite al concepto de igualdad, entendido en el sentido de que la condición humana da iguales derechos, independientemente de que luego la ley formalmente otorga igual protección a aquellos que se encuentran en igualdad de condiciones y también, y esto es bien importante también, pueda y deba realizar distinciones razonables para garantizar un tratamiento efectivamente igualitario. Siguiente. El problema discriminatorio en el país también refleja que esta universalidad e igualdad están profundamente cuestionadas. Como hemos visto, las brechas de discriminación y desigualdad que afectan estructuralmente a estos grupos sociales se profundizan en su intersección identitaria, en su magnitud y alcance cuando se observan factores de pobreza y desigualdad económica, pero también sucede en la falta de reconocimiento y respeto social que se concreta en la imposibilidad de gozar de derechos, prestaciones y oportunidades como estos ejemplos que vemos acá, y solo menciono uno, ¿no? Comunidades afromexicanas que comparten junto con los pueblos indígenas ciertas condiciones de pobreza y de déficit en servicios públicos que son indispensables para garantizar derechos, pero que anteriormente no podían acceder a programas públicos porque las reglas de operación de los programas no se lo permitían. Lograr la igualdad sustantiva requiere reconocer que aunque por principio somos iguales en dignidad y derechos, en la realidad no lo somos y no se puede tratar igual a quienes están, decíamos, en circunstancias de desigualdad. Lograr que todos los derechos sean para todas las personas de manera efectiva, como postula la universalidad, requiere de ajustes que nivelen el piso, reconociendo los derechos humanos, la diversidad y las diferencias, así como también los contextos sociales distintos que nos desigualan. La igualdad es uno de los pilares fundamentales del marco legal doméstico e internacional en materia de derechos humanos y tiene enormes implicaciones para la acción del Estado y la orientación de las políticas públicas para resolver los grandes problemas públicos. Tenemos, bueno, voy a dejar, no sé cuánto tiempo, siempre se me pierde el reloj, Isabel, lo siento muchísimo, pero voy a dejar la siguiente, por favor. Voy a dejar la presentación para que ustedes puedan observar con detalle algunos aspectos que quería mencionar. ¿Nos regresamos, perdón, a la siguiente? Esto es importante solo decir también que la igualdad sustantiva requiere reconocer… esto me parece que ya lo dije, ¿verdad? Sí, perdón, estoy un poco perdida con la presentación y con el tiempo. Quiero ponerles un ejemplo del enfoque diferenciado que es importante para poder hablar de las medidas para la igualdad. Simplemente voy a decir que estas medidas para lograr igualdad sustantiva tienen un marco jurídico y vinculante que hace legítima la posibilidad de que nosotras, instituciones del servicio público, podamos, a través de estas medidas de igualdad, que incluye las acciones afirmativas, pero también medidas de nivelación y de inclusión, la posibilidad de contrarrestar, digamos, esa tendencia que anteriormente se ha hecho para cuestionar lo que se ha denominado como discriminación positiva, cosa que no existe bajo el enfoque de derechos. Si estamos reconociendo que hay población que está en condiciones de desigualdad histórica, estructural y sistemática, tenemos un marco jurídico que nos lo permite. Dentro del análisis que tenemos que hacer para poder diseñar las políticas públicas, tal como lo decía Isabel en la presentación anterior, es importante también retomar lo que implica el enfoque diferenciado en esta lectura desde las causas del problema hasta la previsión justo de los resultados que puedan preverse dentro de la política pública. Siguiente, por favor. Siguiente. Es el ejemplo que quería darles muy brevemente. Es en el ámbito de la salud. Hay quejas reiteradas por negación generalizada de derechos en la atención a la salud. Siguiente. Pero cuando miramos esto es el colectivo LGBTI, en particular las personas con identidad de género no normativas, son las que más refieren tratos discriminatorios reiterados. Siguiente.
Denuncian que utilizan pronombres incorrectos al referirse a ellas y ellos. Les dicen en consulta que su orientación sexual o su identidad de género es una enfermedad. No quieren mantener contacto físico para la auscultación, por ejemplo, o no reconocen su derecho a la identidad de género o a la diversidad sexual o características sexuales no normativas en los servicios y prestaciones médicas, por todos los prejuicios y estigmas sobre este colectivo. Ello impide de facto su derecho a la salud, que aunque formalmente es universal, en la realidad, de hecho, no se les garantiza de manera adecuada, y es ahí donde se genera la discriminación. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos solo para cerrar, porque ya me pasé en el tiempo, esta parte importante de la centralidad de la agenda pública nacional del combate a la discriminación, podremos solo encontrar resultados favorables y retomar, digamos, estas directrices como un ejemplo de los éxitos que hasta la fecha han sido realmente pequeños, pero que estamos frente a la oportunidad, me parece, en esta administración de lograr cerrar brechas de desigualdad que combaten las prácticas discriminatorias como eje también del combate a la desigualdad.